Buenas noches, bendiciones a todos. Qué lindo que es estar juntos, ¿no? Y qué lindo es estar juntos alrededor de la palabra de Dios. Qué lindo, Él lo ha prometido que iba a estar. Cada vez que nos congreguemos, Él iba a estar con nosotros en medio. Y Él se va a manifestar con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Sí. Gloria al nombre de Cristo. Bendito seas, Señor. Es tan real la presencia del Señor que cuesta empezar a hablar, ¿no? Porque qué lindo sería decirle, Señor, habla tú, habla tú, habla tú. En esta noche habla tú, Señor. Habla tú. Nosotros simplemente vamos a leer tu palabra, Señor, tus promesas, porque tú eres fiel a tus promesas, Señor. ¿Te acordás, Señor, cuando te encontraste con aquella mujer, la samaritana, al mediodía de un día caluroso, junto al pozo de agua? Cuando le dijiste a aquella mujer que el que bebiere del agua que él le daría, fíjense, yo anoté esta traducción, una traducción literal del griego, dice, el agua que le daré se hará en él una fuente de agua borbotante para vida eterna. El que bebiere del agua que yo le daré. Y en Juan 7, 37 y 38 y del 39 habla del Espíritu Santo que les había de dar, porque él todavía no había sido glorificado y hablaba como el agua, ¿no es cierto? Qué lindo, dice que el que beba esa agua se convierte, se vuelve en una fuente en nuestro vientre, dice en griego, ¿no es cierto? En el vientre, que va a saltar a borbotones, va a saltar a raudales, va a saltar una cosa que sale y sale y sale, no con cuentagotas, no fluyendo suavemente, sino a borbotones, para vida eterna. Y fíjense cuando decía Juan 7, 37 y 38, el que cree en mí, como dijo la Escritura, dice en el griego, ¿no es cierto? No dice como dice la Escritura, como dijo la Escritura. Se estaba refiriendo al profeta Isaías, allí en el capítulo 55. Vayamos juntos, mis hermanos. Esto es palabra de Dios, mi hermano. Este es pan fresco. Aleluya, gloria a Dios, dice. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El vino es el que trae la alegría al corazón, como dice la Biblia, y la leche, el alimento básico, primordial para el ser humano en sus comienzos, ¿no es cierto? Pero también la leche habla de la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Dos cosas necesitamos comprar, pero dice sin dinero. ¿Cómo es eso, hermano Luis? Comprar sin dinero. Y sí, ya cuando te dicen comprar, te están diciendo que no es gratis. Pero es algo que no se puede comprar con dinero. Se necesita atención, dedicar tiempo, ese es el precio. Así como el Señor le dijo a Marta, 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 afanada y turbada, estás en muchas cosas, mas María, tu hermana, ha escogido la mejor parte. No era el no hacer nada, ojo, no se aviven, sino el estar a los pies del Señor aprendiendo. Y en esta noche, mis hermanos, después de un día arduo de trabajo, corriendo de acá para allá, trepándome por las cajas, ya no tenemos espacio donde meter más cajas, y ya tengo que empezar a orar como la oración de Jabes, Señor, ensancha mi territorio, ¿no es cierto? Entonces tengo que andar saltando por arriba de las cajas de refrigeradores y de todos los equipos, porque no hay espacio. Pero qué lindo que es venir a la presencia del Señor y ser refrescado. Yo me acuerdo mi padrastro, Cirilo Gómez,
Él era un hombre ya mayor cuando me crió. Y él venía cansado, era un estibador, un hombre que trabajaba muy rudo, ¿no es cierto? Y él venía y se sacaba las alpargatas, y como toda gente de campo, de gente en los días calurosos, él le gustaba sentarse y que yo le trajera una palangana, ¿no es cierto?, con agua fresca, y le sacara las alpargatas. Alpargata es un calzado económico de allá de los gauchos, de nuestras pampas en el sur, ¿no es cierto? Y le sacaba las alpargatas, le lavaba los pies y era renovado, ¿no es cierto? Y así en esta noche me siento renovado por el agua fresca del Espíritu Santo. Es mi invitación en esta noche que puedas beber del Espíritu. Bendito sea. A todos los sedientos, venid a las aguas. Aleluya, gloria a Dios. Y dice el Señor, el que cree en mí, como dijo la Escritura, ríos del vientre de él fluirán de aguas vivas. Así es la traducción literal. A veces se critica, ¿no es cierto?, las distintas versiones porque cambian algunas cosas, pero es que no puede haber una traducción literal del griego porque a veces no tiene sentido. Fíjense, el que cree en mí, como dijo la Escritura, ríos del vientre de él fluirán de agua viva. De su interior correrán, fluirán, ¿no es cierto?, del vientre, de lo profundo del ser, ¿no es cierto? No de la cabeza. La cabeza está en los pensamientos, está el intelecto, están las ideas, las imaginaciones. No, no, no. El Espíritu Santo no necesita nuestro cerebro. Pero dice que tampoco del corazón, porque ¿saben qué? El corazón es el asiento de las emociones, de los sentimientos. Y mis hermanos, Él no está buscando nuestros sentimientos para hacer su obra. Él ha puesto de su amor, ha derramado de su amor en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La obra se hace por amor y en fe, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo que es que Jesús está acá con nosotros en esta noche. Gracias, Jesús, porque estás con nosotros. Gracias, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Qué privilegio que tenemos. Bendito sea tu nombre, Señor. Y hay otra cosa más. El Señor allí en Mateo 18:15. Fíjense, vamos a ir rapidito. Somos una congregación y espero que todos los que nos escuchan sean gente de oración, mi hermano. Porque en la oración está la acción. Como yo siempre digo, oración. Orar para la acción. Orar es como yo me acuerdo en mis épocas de militar, que iba al pañol de equipo. El pañol era el lugar del almacén donde uno iba y firmaba un vale, ¿no es cierto? Y le entregaban el equipamiento, las armas, toda la provisión para el soldado, ¿no es cierto? Y entonces fíjense, decía que la oración es como ir y tomar los pertrechos, la munición, el fusil, ¿no es cierto? Y todo el equipo, ¿no es cierto?, para entrar en acción. Orar sin acción es solo misticismo. Yo oro buscando la guía del Señor para entrar en la acción. Y dice la palabra del Señor, con esto en mente, dice la palabra del Señor, fíjense, voy a leer desde Mateo 18, desde el 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Acuérdense que cuando la Biblia habla de que al presente hay algo que detiene la manifestación del anticristo acá en la tierra, ¿no es cierto? Y yo creo que es la intercesión de la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Algunos piensan que es el Espíritu Santo el que va a ser quitado, pero el Espíritu Santo no puede ser quitado si es Dios y está en todo lugar, ¿no es cierto?
A lo sumo Él pudiera dejar de obrar, pero en la tribulación va a haber conversiones, entonces el Espíritu Santo va a seguir obrando. Yo, humildemente, no mi pensar, he tratado de indagar en el corazón de Dios hasta donde me da la capacidad y el Señor me permite. Entiendo que es la intercesión de la iglesia en el poder del Espíritu Santo lo que frena la maldad. Así que, hermanos, no dediquemos tiempo a hablar que la maldad ha aumentado, que las cosas están mal. Empecemos a orar en serio, porque la iglesia es la que pone límites. Acuérdense, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. No dice que todo lo que desaten sea atado en el cielo va a ser atado en la tierra. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. La tierra tiene que tomar la iniciativa. El cielo va a corroborar, va a confirmar lo que la acción haga. Acuérdense, oración. Ahora acción sería, ¿no es cierto? Y dice, será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto es palabra de Dios, mi hermano, no invención humana. Y dice el Señor, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, mire qué riesgo del Señor, ¿no? Os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora hay que hacer una aclaración, mi hermano. No es que yo voy a buscar al hermano Juancito, al hermano Antonio y a Pepe, vamos a ponerle, y nos vamos a poner de acuerdo. Miren, hermanos, tenemos que orar por esto y esto. No. Eso no es así, ponernos de acuerdo y tal. No. Es cuando yo me junto a orar con mis hermanos y empezamos a orar y el Señor va trayendo un acuerdo en nosotros, va poniendo la carga, mi hermano. Me van siguiendo cómo es la cosa. Y es allí, tenemos que oír la voz del Espíritu Santo, la voz de nuestro Dios en nuestros corazones, que es el que edifica la obra, que es el que trae la armonía entre los hermanos, ¿no es cierto? Y entonces, cuando está ese acuerdo, cuando nos unimos porque hay una carga de oración, allí dice, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esa cualquiera cosa es cualquiera cosa que sale del corazón de cada hermano y que la confirma. Acuérdense que toda palabra debe constar en boca de 2 o 3 testigos, dice la palabra de Dios. Y allí por eso es que necesitamos vida de iglesia, vida de congregación, porque necesitamos la confirmación del Espíritu Santo a través de otros hermanos. Yo no tengo la franquicia del Espíritu Santo. Es la iglesia del Señor la que tiene la franquicia, por así decirlo. Yo simplemente soy una partecita, un miembro pequeño del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Necesito estar congregado. Y dice la palabra del Señor, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Noten, no es mi fe, no es la obra del Espíritu Santo acá en la tierra, es mi Padre que está en los cielos. Noten, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Acuérdense que el Espíritu Santo nos enseña, nos guía en las oraciones, pero la obra la concede, los dones lo concede el Padre que está en los cielos. Y acá yo veo la divinidad en 3 personas, ¿no es cierto? Y dice mi Padre que está hablando el Hijo de mi Padre que está en los cielos, dice. Y dice la palabra, porque donde están 2 o 3 congregados, otra vez la palabra, porque os digo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora présteme atención, mi hermano, estamos orando y a veces estamos orando y estamos buscando en nuestro corazón a ver cómo orar y nos olvidamos que el Señor está con nosotros allí. ¿Qué les parece si cuando empezamos a orar le decimos, Señor, estamos orando acá juntos y ¿por qué no nos guías vos? ¿Por qué no nos das palabras vos? Y a ver, ¿qué le dirías al Padre en este momento?
Yo creo que nuestras oraciones van a cobrar vida, mi hermano. Van a entusiasmar a los que oigan. Porque acuérdense que cuando Jesús oraba, los discípulos querían aprender a orar. Y no como a veces alguien empieza a orar y los hermanos dicen, uy, salgamos de acá porque viene una cosa larga, aburrida, ¿no es cierto? Tengamos cuidado. La oración motiva. Cuando la oración es en el espíritu, motiva, entusiasma, mi hermano. Y dice la palabra, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esa es una palabra real, mi hermano, verdadera, que cuando estamos congregados, Jesús está en medio de nosotros. Él dijo que Él se iba, pero que no nos iba a dejar solos. Iba a enviar el Consolador, pero dice, no lo dejaré huérfano. Vendré otra vez a vosotros. Aleluya. ¿Y quieres saber que realmente se cumple esta palabra? Fíjense. Acuérdense de Marcos. Vamos a leer Marcos 16, mi hermano, porque hay Biblias que ya quieren cortar Marcos 16 después del versículo 8, porque dicen que los manuscritos más antiguos, más fidedignos, no tienen esa parte. Escúchenme, el diablo no sabe cómo hacer para confundir a los fieles, pero ¿saben una cosa, mi hermano? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de la verdad, mi hermano. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Cristo. Miren que he leído. Pero ¿sabes qué? Hay que tener más oído a la voz del Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. Pues si no vamos a seguir dependiendo de las palabras de los eruditos. Y miren cómo está el mundo por los eruditos, ¿no es cierto? Y entonces dice en Marcos 16, fíjense, si realmente aceptáramos que la Biblia debe terminar en el versículo 8, dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Eso es lo que quiere el diablo, que las Biblias nuestras digan eso. Busquen versiones nuevas, nuevas versión internacional, nueva Biblia de las Américas, busquen todo ello y van a ver que allí está una llamadita, una nota de que estos pasajes no estaban en los manuscritos más antiguos, más fidedignos, más verdaderos, más auténticos. ¿Saben qué? Nosotros tenemos el autor de la Escritura morando en nosotros, no nos dejemos engañar. Y noten lo que dice la palabra. Fíjense, usted puede meter tijera acá. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Pero Jesús, escúchame una cosa, vos resucitaste, la noticia más grande del mundo, más importante, se la fuiste a dar a una mujer. Pero ¿quién le va a creer a una mujer? Acuérdense que en aquel tiempo las mujeres eran menospreciadas. Un judío oraba 3 veces al día y una de las cosas porque daba gracias por ser varón, por no ser gentil y por no ser mujer. Miren ustedes. Y Jesús, el Jesús resucitado, se le apareció a una mujer. ¿Saben por qué se le apareció a la mujer? María Magdalena. Porque esa había sido poseída por 7 demonios. Miren que hay que hacer cosas malas, ¿no? Hay que andar en cosas malas para que se te metan 7 demonios, ¿no? Pero ¿sabes qué, mi hermano? Dice que al que mucho amó, mucho se le perdonó. Bendito sea el nombre. Ojalá nos convirtiéramos como María Magdalena, ¿no es cierto? Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente. No al líder del grupo, que Pedro, Juan, no sé, a María Magdalena, a una mujer, y una mujer que había sido de mala vida, de quien había echado 7 demonios, por si te quedaban dudas. Fíjense, no dice que estuvo en el seminario de Mascual, no dice que venía de tal o Mascual iglesia, dice que de quien había echado 7 demonios. Ahora, noten una cosa, eso de que había echado 7 demonios del espíritu de ella, me quiere decir que ese espíritu de esa persona ahora estaba
Dios llena aquello que está vacío, no llena aquello que está lleno, mi hermano. Si querés ser lleno de la plenitud de Dios, del Espíritu de Dios, tenés que empezarte a vaciarte de vos mismo, ¿no es cierto? Y dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido vista por ella, no lo creyeron. Piensa una cosa, mi hermano, ¿por qué no lo creyeron? ¿Porque dudaban que había resucitado? Sí, el Señor les había dicho que iba a resucitar. No, porque se lo dijo a una mujer. ¿Por cómo no lo dijo a mí? Habrá dicho Pedro. O a mí, dijo Juan, yo me recostaba al lado de él cuando comíamos. Nosotros tuvimos tres años y medio con él. Dejamos todo por seguirlo. Y no, la primera aparición de Jesús resucitado fue para una mujer. No podemos creer esto. Esto es una versión libre mía, ¿no es cierto? Pero fíjense, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido vista por ella, el problema no era que vivía, sino que había sido vista por ella, no lo creyeron. Y tengamos cuidado, mi hermano, porque a veces esa es una de las formas de esconderse que tiene Jesús de los sabios y entendidos, y se lo revela a los humildes, ¿no es cierto? Tengamos cuidado, a veces los títulos son un obstáculo para ver al Jesús resucitado. Pero después apareció a otros hermanos, después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. ¿Se acuerdan los discípulos camino a Emaús? Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Y lógico, porque estos no eran del grupo de los 12 o de los 11, ya Judas se había ahorcado, ¿no es cierto? Del grupo selecto, de la élite, no el grupo original, ¿no es cierto? El grupo autorizado, no. Tampoco lo creyeron porque no eran de ellos. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Los dejó en tercer lugar. A nadie le gusta quedar en tercer lugar, ¿no es cierto? Cuando terminan los mundiales de fútbol, ¿no es cierto? Ustedes vieron que los que suben el tercer puesto y no van con tanta alegría como cuando sube el primero, ¿no es cierto? Y entonces dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dígame, ¿es para meterle tijera a este pasaje? No, es imperdonable decir que esto no es inspirado por Dios, mi hermano. Si esto, una de las formas de discernir si una escritura es inspirada por Dios es si está en armonía con el resto de la escritura. ¿En qué contradice esta porción y después termina con la ascensión del Señor? ¿En qué contradice al resto de la escritura si ensambla perfectamente, mi hermano? Pero nota una cosa, dejan fuera las señales a los que creen. Ojo. Y me gusta en el griego, fíjense, a veces uno dice, no, uno tiene que tener un montón de versiones de la Biblia. No, yo creo que uno tiene que tener la versión que uno usa todos los días y cuando se congrega tiene que ser una, pero tiene si puede aprender a leer en los idiomas originales sería el ideal, ¿no es cierto? Y entonces, pero hay concordancia en griego. Mi hermano, la concordancia exhaustiva de Strong es muy bueno, o los Nuevos Testamentos interlineales también son muy buenos, mi hermano. Es muy difícil aprender griego y hebreo, pero están las herramientas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, decía, en el griego dice ahí cuando habla de las señales, dice, fíjense en cómo se traduce literalmente, señales a los que creen acompañarán. Sobre los enfermos impondrán manos y se pondrán
bien. Aleluya. Note que no manda a orar por los enfermos ahí. Se entiende que es cuando van predicando el Evangelio. Esto forma parte de la gran comisión, ¿no es cierto? Porque en la iglesia dice, hay un enfermo entre ustedes, llame a los ancianos de la iglesia, orarán por él, ungirán con aceite y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero cuando vamos predicando el Evangelio, dice que sobre los enfermos impondrán las manos, o pondrán las manos sobre los enfermos, como dice Reina Valera, dice, y se pondrán bien. Y me gusta porque si nosotros creemos, vamos a predicar la palabra, vamos a compartir el Evangelio. ¿Y saben qué? Dice que señales, las señales nos acompañarán, van con nosotros. Oh, qué lindo. ¿Saben por qué van con nosotros? Un poco como, ¿se acuerdan la roca en el desierto? Y si la roca que lo seguía era Cristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, me van siguiendo. Con esto en mente, mis hermanos, fíjense en lo tremendamente importante que es aprender a ver las manifestaciones del Espíritu Santo en medio nuestro. Hay una palabra de salvedad en todo esto. Mi hermano, los dones son para funcionar en la iglesia, cuando la iglesia está congregada. No para andar a escondidas, no es para andar en lo oculto o en lo privado, ¿no es cierto? Es cuando nos reunimos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Por dos cosas. En primer lugar, vamos a demostrar que tenemos humildad para permitir o exponer delante de otros para ser juzgados, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros podemos estar engañados, podemos estar en un error. Y qué mejor que nuestros hermanos en la iglesia, aquellos que tengan más experiencia, puedan, pero claro, tienen que tener experiencia en los dones espirituales, porque las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Pero repito, los dones funcionan en la congregación, cuando estamos reunidos, mi hermano. Por eso que Pablo le dice a los corintios, ¿qué hay de vosotros, hermanos, cuando os reunís? La otra cosa, las manifestaciones del Espíritu Santo o los dones del Espíritu Santo son para provecho del cuerpo de la iglesia, no para mí, no para hacerme un nombre, sino para que yo pueda. Fíjense qué bueno que es Dios, fíjense, porque yo humanamente, ¿qué le pudiera aportar a la iglesia? Y sí, un poquito de conocimiento, de libro y todo esto, pero eso no edifica a nadie. Pero cuando transmito la vida del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Cuando dejo que el Espíritu Santo fluya a través mío, ahí soy útil para el cuerpo de Cristo. Pero claro, el Espíritu Santo fluye en la humildad del creyente, en la sujeción del creyente, mi hermano, ¿no es cierto? Entonces dice la palabra del Señor. Hay otra cosa, históricamente la gente cuando empezamos a hablar de los dones, hay gente que se asusta. Hay pastores que tienen miedo, ¿no es cierto? Porque dicen, ya piensan todos los zafarranchos y los escándalos que hubo, y se acuerdan la risa de Toronto y qué sé yo, gente caída que parecía borracho, un espectáculo ahí que... yo me acuerdo en San Nicolás, años atrás, allí en la provincia de Buenos Aires, que venía el espíritu de la risa y la gente salía de la iglesia como borracho y se caían en la calle. Y la gente se empezó a burlar de la iglesia. Nosotros creíamos, ¿no es cierto? Decíamos, no, el Espíritu de Dios se está moviendo y que esto, que el otro. Pero fue para escándalo, mi hermano. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo se mueve. Pero todas las cosas raras no las hace el Espíritu Santo, las hacemos nosotros, mi hermano. Y como alguien nos enseñó hace muchísimos años atrás, ¿no es cierto? Cuando le dijeron, no, pero a mí el Espíritu Santo, tengo miedo, no me gusta, no quiero el poder del Espíritu Santo porque voy a hacer cosas estúpidas, tontas, como hacen muchos. Y entonces un hermanito con mucha sabiduría le dice, miren, acá hay un cable pelado que tiene electricidad, agárrelo con las manos. No, usted está loco. Dice, pero usted fíjense, cuando una gente toca... Pueden haber varios individuos y tocan la misma electricidad. No todos van a tener la misma reacción, ¿no es cierto?
Y así es la obra del Espíritu Santo. Hay gente que cuando viene el Espíritu Santo y los llena, empiezan a danzar, a la gracia. ¿Por qué? Porque tienen la sangre, así la cultura, ¿no es cierto? Los caribeños, ¿cómo hace usted para dejarlos, para tenerlos quietos, ¿no es cierto? Mientras que a nosotros los argentinos, como me dijo una vez un dominicano amigo mío, dice que a nosotros los argentinos no aprendemos a bailar, a tomar el swing de la salsa ¿cómo es que se llama? Del merengue, ni frotándonos con grasa de culebra, dice, ¿no es cierto? Porque somos duros, somos fríos, pero es la cultura, es la idiosincrasia del argentino, más criado a la europea, ¿no es cierto? Pero mis hermanos, no quiere decir que uno porque sea efusivo, esté gritando, qué sé yo, esté más lleno del Espíritu que otro que puede estar calmo. El tema es, como dijo alguien, mira hermanos, cuando viene el Espíritu, si usted se cae o no se cae, no me quita el sueño, dice. Lo que importa es que cuando usted se caiga, por el poder del Espíritu Santo, cuando se levante, empiece a caminar derechito, dijo. Para eso vino el Espíritu Santo, no para dar espectáculo. Es una herramienta, no un juguete. Los dones del Espíritu Santo son herramientas, no son juguetes para entretenernos. Lamentablemente uno ha visto, ¿se acuerdan la época del saco cuando lo revoleaban y ahora la unción viene para acá y tiraban para allá? Y la gente se entretenía y venía el predicador con el saco y lo traían a un hombre que había sido derribado por el poder del Espíritu Santo, lo levantaban y lo volvía a tirar, lo volvía a levantar y volvían a tirar. Estaban jugando con esa persona, ¿no es cierto? Yo creo en el poder del Espíritu Santo. Pero tengamos cuidado, mi hermano, que a veces confundimos lo que es el ruido, porque ustedes acuérdense que el ruido no significa estar llenos, no necesariamente. Yo siempre aprendí mucho, quizás ustedes, no sé cómo le llaman en sus países, los barriles de metal donde ponen el petróleo, ¿no es cierto? En Argentina se le dice tambores de metal o de acero, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando un tambor está lleno, usted lo golpea y el ruido no es tan estridente como cuando está vacío. Usted golpea un tambor vacío y hace un ruido tremendo. Por eso hay que tener cuidado. No siempre estar llenos, no siempre el hacer ruido es estar lleno del Espíritu Santo. Tengamos cuidado. El Espíritu Santo se va a notar más por el andar y por la liberación que trae en los inconversos, mi hermano. Tengamos cuidado con eso, hay que decirlo. Con esto en mente, porque acuérdense, qué lindo que es Dios, porque a veces de problema, ¿qué iglesia no causó problema? Y yo creo que en el único lugar donde no hay problema, donde nadie se molesta, es en el cementerio, porque no hay vida. Pero en todo lugar donde hay gente, y usted sabe que cuando hay gente, hay más gente, la gente está más amontonada y se sienten los olores, los ruidos, las molestias, todo, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué, mi hermano? Fíjense. La iglesia de Corinto, cuando Corinto es una carta escrita para corregir algunos excesos que estaban cometiendo los hermanos. Pero decía, mis hermanos, a veces por no querer tener problemas, por evitar problemas, ruido, disturbio, qué sé yo, escándalo, decimos, no, los dones espirituales no, nos quedamos con los frutos. Gloria a Dios por los frutos, fuera los dones. Pero ¿saben qué? Los dones es el Espíritu Santo, mi hermano. El fruto es el Espíritu Santo dentro tuyo. Los dones son el Espíritu Santo sobre ti, que es el poder que ha venido para capacitarte para el ministerio, para ser testigo, mi hermano. Con el fruto del Espíritu Santo vas a ser una muy buena persona, pero te va a faltar el poder para libertar a los cautivos, ¿no es cierto? Gloria, gloria al Señor. Y fíjense, y decía, ahí están los corintios, y gloria a Dios por los problemas, porque esto, no que glorifiquen a Dios un montón de escandalosos como eran los corintios, que aún uno vivía con la mujer del padre, ¿no es cierto? O se emborrachaban en la cena del Señor, fíjense qué nenes que eran.
Pero digo, gracias a Dios, porque a pesar de todo, si no hubiera sido por los corintios, nosotros no sabríamos nada de los dones espirituales y de la voluntad de Dios que quiere manifestarse a través de la iglesia mediante los dones del Espíritu. Gloria a Dios por la carta a los corintios, mi hermano. Bendito sea el Señor. Y ustedes van a verse que ellos estaban llenos. Fíjense, Pablo le dice que estaban llenos en todo, estaban enriquecidos, no les faltaba ningún don. Y algunos dicen, ve, tenían todos los dones y ¿para qué servían? Ahí está la cosa. Por eso es que Primera de Corintios 12, Pablo está escribiendo a los corintios, no a nosotros. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es indudable que ellos tenían los dones, porque lo dice en el capítulo 1. Pero ¿sabes qué? Ignoraban qué eran los dones, quién los producía, para qué eran. Importante, mi hermano. Entonces, fíjense, con esto en mente, veíamos que dice del versículo 3 del capítulo 12, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ya lo habíamos visto el otro viernes, que mis hermanos, la obra del Espíritu Santo, todo lo que hace el Espíritu Santo es con un solo propósito. Él me glorificará, dijo Jesús, pues tomará de lo mío y os lo hará saber. Cristo, para que conozcamos a Cristo, mi hermano. Por eso es que estábamos orando, Pablo oraba por los de Éfeso, para que el Señor les diera espíritu de sabiduría y de revelación. No era el Espíritu Santo, era el espíritu de ellos, mi hermano, que ellos pudieran tener un espíritu dócil que se conectara al Espíritu de Dios. Acuérdate que Dios habla al hombre en el espíritu del hombre. La obra de Dios es en el interior del hombre, en el espíritu. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, mi hermano. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, fíjense, dice que el Espíritu Santo es para glorificar a Cristo, mi hermano. Acuérdense que el Espíritu Santo no vino para que lo exaltemos, para que le adoremos, que le rindamos culto, sino simplemente Él vino, acuérdense, dice, el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. No con el Espíritu Santo, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace real al Padre para que podamos sentir su amor, experimentar su amor, para que podamos conocer a Jesucristo y experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas. Mi hermano, hoy alguien que me ve, no creo que me vea todos los días, pero me ve, ¿no es cierto? Me hablaba, vaya, como dicen en Cuba, allí en Hialeah. Me decía, ¿de qué vas a hablar hoy? Y yo le digo, ¿de qué te gustaría que hable? Y me dice, una palabra de esperanza. El mundo está desesperanzado. El mundo está afligido, el mundo está confundido, el mundo está temeroso, el mundo está lleno de problemas. El mundo necesita esperanza, me dice. ¿Y sabes qué, mi hermano? Dios es el Dios de toda esperanza, pero ¿sabes qué? Tenemos que dejarlo obrar en nuestro interior. Por eso te propongo, mi hermano, esto. No lo tomes como algo polémico, como algo ahí medio escandaloso. Lo está en la palabra de Dios y mi compromiso es enseñar la palabra del Señor tal cual, mi hermano. Y por eso tengamos cuidado, porque a veces decimos yo enseño la palabra tal cual, pero lo vemos de acuerdo a nuestra interpretación. Nos ponemos los anteojos de mi interpretación, ¿no es cierto? Y tengamos cuidado, ¿no es cierto? A veces leemos la palabra a través de los anteojos de los entendidos, de los comentaristas bíblicos. No, no. El Espíritu Santo vino para enseñarnos. Y entonces dice la palabra del Señor, nadie puede, que hable por el Espíritu, llama anatema a Jesús. No puede hablar mal de Jesús, mi hermano. Ni nadie puede llamar a Jesús Señor. Qué triste que es, mi hermano, que el Señor nos tenga que decir, vosotros decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo mando. ¿Cuánta gente hay que dice soy cristiano, pero no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios? Mi hermano, a veces soy cristiano, pero nos hacen una y reaccionamos como cualquiera del mundo, ¿no es cierto? O cuando vamos a pagar los taxes, cuando llega esa bendita fecha, ¿no es cierto?
Y ahí donde empezamos a gambetear y a dibujar con los números, ¿no es cierto? Tengamos cuidado, mi hermano. Por eso el Espíritu, nadie puede llamar Señor como corresponde, si no es por la obra del Espíritu Santo dentro nuestro. Bendito sea el Señor. No se puede, la verdadera adoración no existe sin rendición. Cuando yo me rindo, cuando yo consagro mi vida a Él, allí viene la verdadera adoración. ¿Saben por qué? Porque Jesús le dijo a la samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis, lo que no conocéis. El Padre busca, ¿qué cosa? Adoradores, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿no es cierto? Espíritu y verdad. Tiene que estar ese complemento, ese equilibrio, mi hermano. Si nos quedamos solo con la Biblia y vamos a ser eruditos, biblicistas, pero nada más que eso, hemos perdido, nos fuimos para un lado. Es como remar un bote de remo con un solo remo, ¿no es cierto? O cuando a veces hablamos de derecha y de izquierda, es como si una ave quisiera volar con una sola ala, con la derecha, o si es de izquierda, con la izquierda. Necesita las dos alas para volar, para que haya equilibrio. Y en esta noche el equilibrio es la palabra y el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Y la otra cosa, mi hermano, los dones no son un certificado que Dios me da, ya alcanzaste la madurez espiritual, y ahora ya sí, ya leíste la Biblia tantas veces, no sé, 25 veces completa, ahora sí te hiciste acreedor, te hiciste merecedor de los dones espirituales. No, Señor. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 3. Con todo esto quiero animarlos, mis hermanos, para que busquemos, procuremos los dones, porque el que ignora qué son los dones, ¿cómo va a saber, cómo lo va a desear? Y el que si no hay deseo, no hay voluntad para buscar algo. Fíjense, capítulo 3 de Gálatas. Ahí estaba la iglesia apartándose de la fe en el Señor Jesucristo para cumplir las obras de la ley. Gloria a Dios. Oh, Gálatas insensatos. Esa es una palabra bastante suave porque en realidad decía otra cosa, ¿no es cierto? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esa palabra fascinó es la palabra, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Quiere decir, para no obedecer a la verdad. A vosotros, preste atención, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahí está el merecimiento para los dones espirituales. La obra de Cristo, nuestra fe en la obra de Cristo, mi hermano. Nada más que eso. Esto solo quiero saber de vosotros. Díganme una sola cosa nada más. Yo lo que necesito es que me digan esto nada más. ¿Recibisteis el Espíritu Santo, porque está con mayúscula ya, por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Hay personas, mi hermano, que hay como los corintios, se piensan que, no, eso no puede ser del Espíritu porque mira quién lo recibió. Este tipo que anda a los tumbos. Tengamos cuidado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace, fíjense, suministra. ¿Sabe esa palabra suministrar en inglés? Supply. Es cuando alguien se quedó sin los medios. ¿Se acuerdan como la viuda con las vasijas de aceite, no es cierto? Ya no tenía medios. Qué lindo que la viuda dice, me se queda una sola vasija de aceite. Pero esa vasija no era una vasija, era un frasco de aceite para ungir. Y yo cuando compartía esto decía, mi hermano, podés perder cualquier cosa, pero no pierdas la unción. Busca la unción cada día del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Está aquella mujer
conservaba, perdió todo, vendió los muebles, todo, pero ahí conservaba el frasquito del aceite para ungir, ¿no es cierto? Para la unción, ¿no es cierto? Y entonces fíjense, aquel que os suministra, ahí está la palabra, ella lo que tenía que traer era vasijas vacías. Nota que no dice que ponía de la vasijita que tenía ella, el frasquito que tenía, vasija vacía, y cuando una esté llena, trae la otra y pasa la otra y pasa la otra. Todo lo que tenía que traer la viuda eran vasijas vacías, mi hermano. Y todo lo que Dios nos pide son vasijas vacías. Nuestra vida, mi hermano, nuestros cuerpos, que presentéis vuestros cuerpos, ya lo leíamos. Aquel que os suministra el Espíritu viene, suministrar quiere decir proveer de algo a alguien o a una cosa de lo que necesita. No de lo que quiere, de lo que necesita, ¿no es cierto? Un suministro que suministra el Espíritu. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Está claro, mi hermano, ojo, no me malentiendas. Mejora tu vida, ponete pila, haz los ajustes, renuncia a aquellas cosas, sabés que son malas. Pero mi hermano, que esto no te frene, tus limitaciones no sean un freno para el poder ilimitado del Espíritu de Dios. Acuérdate que Dios a la viuda le dio la cantidad de aceite que la viuda podía recibir. No más, él podía haber dado más, pero la viuda no tenía con dónde recibirla. ¿Me va siguiendo? Y qué lindo que es. Ella, presta atención con esto de la viuda, realmente me dejó pensándolo otra vez. ¿Qué hubiera pasado si esta viuda hubiera seguido buscando vasijas? Ella, indudable que fue a los amigos que se llevaba bien, que lo conocían, pero yo calculo que no fue a toda la aldea o aldea siguiente. A los conocidos le pidió vasijas. Pero qué tremendo si hubiera seguido pidiendo vasijas. Y yo creo, mi hermano, que si hubiera seguido trayendo vasijas, el aceite hubiera seguido viniendo. Y yo te digo una cosa, mi hermano, el Espíritu Santo te dice así: yo quiero enviar mi avivamiento, la vida de Cristo fluyendo en el seno de la iglesia, pero necesito vasijas vacías para que yo las llene, mi hermano. No, estamos muy llenos de nosotros mismos. Entonces, estamos claros. Dice, el que suministra el Espíritu Santo, es por la fe, no por las obras de la... No es por mi comportamiento, no es por mi merecimiento, ¿no es cierto? Entonces, con esto en mente, seguimos y después hablábamos, fíjense, otra cosa que les quiero recalcar, dice en versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones. Nosotros normalmente, para un mejor estudio, enumeramos 9 dones del Espíritu Santo, pero hay muchos más si usted se pone a ver, porque dice hay diversidad de dones. Cuando habla de diversidad, no me habla de un número específico o limitado. Acuérdense que los dones son para el provecho, para suplir una necesidad que se presente en la congregación. Y esto me da pie para pensar, por ejemplo, cuando hablemos de los dones de sanidades, no dice don de sanidad, sino dones de sanidades. Y algunos estudiosos hablan de que sí, que hay hermanos que tienen el don para sanar cáncer, nada más, u otros artritis, fluyen la unción en sanar artritis. No, yo creo que el Espíritu Santo fluye de acuerdo a la necesidad que se presenta, mi hermano. Por ejemplo, no en todos los tiempos se presenta la misma enfermedad. Vieron que hay como calamidades, a veces que viene una racha de enfermedades del corazón, otra vez que la diabetes, otro que... ¿No es cierto? Entonces yo creo que el Espíritu Santo, dones de sanidades, quiere decir porque Él va a suplir la sanidad para todas las enfermedades que vayan surgiendo. Ahora, mis hermanos, no, ya que toqué el don de sanidad, todos
todos nosotros se nos manda a orar por los enfermos. Es más, mi hermano, todos nosotros los que predicamos el Evangelio nos dicen que las señales nos van a acompañar y cuando haya un enfermo, impongamos las manos sobre ellos, que van a estar bien, dice. Van a ser sanados. Pero no todos tenemos el don de sanidades. ¿No es cierto? Eso hay que aclararlo, mi hermano. Entonces, vayamos leyendo un poquito más. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero lo importante es esto. Hay diversidad de dones, varios dones, ¿no es cierto? Pero nota lo que dice. Pero el Espíritu es el mismo. Y anota esto, mi hermano, porque es importante. El Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ustedes ven que ahí está nombrando el Espíritu Santo, está nombrando el Señor, que es Jesucristo, y está nombrando Dios el Padre. 3 personas. Un solo Dios. No quiero entrar en polémica con aquellos que puedan no estar de acuerdo con esto, pero la Biblia es muy clara, ¿no es cierto? Ahora noten una cosa, y hay diversidad, pero Dios que hace todas las cosas en todos el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Una cosa sí es bien claro, a cada uno de los miembros de la iglesia, Dios le ha dado un don. Y mis hermanos, son las 9 y con mucha tristeza tengo que parar acá en esta noche. Dios me los bendiga. Amén.